Hoy en el Comando Ahorro tenemos el honor de contar con Gregorio Hernández, uno de los referentes en España en materia de finanzas personales. Gregorio es autor de varios libros sobre inversión, entre los que destacan Educación financiera avanzada partiendo de cero, Cómo invertir en bolsa a largo plazo y otros tantos que cuentan con muy buenas reseñas en las principales plataformas de venta de libros. Además, es el autor de invertirenbolsa.info, un blog donde puedes encontrar información acerca de cómo alcanzar la independencia financiera. Y a lo largo de su trayectoria, Gregorio ha sido un firme defensor de la educación financiera y ha ayudado a miles de personas a generar ingresos pasivos mediante dividendos. Si este tema te interesa, no te puedes perder esta entrevista que te va a ayudar mucho en tu futuro financiero. Por cierto, si te interesa aprender de Gregorio, quiero decirte que ha creado el Club de Independencia Financiera y ahora mismo tiene las puertas abiertas. Allí vas a encontrar formación teórica y práctica para que aprendas a invertir y seas libre financieramente viviendo de los dividendos que cobres de las mejores empresas del mundo. Solo tienes que clicar en el enlace que te dejamos en este vídeo y aprovechar esta oportunidad para formarte con uno de los mayores expertos en inversión a largo plazo. Gregorio, muchas gracias por otra vez atendernos. Estuviste en un programa anterior, nos diste respuestas que interesaron muchísimo a nuestra comunidad y hemos querido traerte de nuevo para que nos ayudes a sacar el máximo partido a nuestro dinero. Mil gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mati. ¿Qué pasa, Gregorio, con tantos hijos como tienes en el mundo? Que me han dicho que eres como Julio Iglesias, pero de las finanzas. Eres el padre de la educación financiera en español y tienes a un montón de personas que han sentido sé que no te va a gustar, ese despertar. Eres el maestro del despertar financiero para muchísima gente. Pues muchas gracias. De eso, ¿cómo es posible? Tantos hijos por ahí. Bueno. E hijas, ojito. Pues realmente lo que pasa es que esto es algo que se hacía muchísima falta en España. Y entonces, pues, empecé hace ya años, en el 2007, hace bastantes, y creo que fue un momento muy bueno para empezar a explicar esto, porque es algo que hoy es necesario, todavía es necesario, y entonces aún es necesario, y seguirá siendo necesario entre 10 años. Pero son las pilares claves para que cambie la sociedad española. O sea, no es algo que está bien, digamos, sino que es imprescindible para que todo el mundo viva mejor. Ahorrar e invertir no es una opción, sino que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Es que tiene que ser algo que haga absolutamente todo el mundo siempre y prácticamente desde que tenga uso de razón. O sea, los niños ya deberían empezar a saber cómo ahorrar y cómo invertir. Porque son las cosas más importantes que hay en la vida y es una de las cosas que más se han descuidado hasta ahora y por eso la mayoría de los problemas que tenemos, incluso de cosas que parece que no tienen nada que ver con el dinero, son precisamente por esto. Por no tener educación financiera y no saber invertir. ¿Y por qué se ha descuidado? Pues yo ha sido una mezcla de varias cosas. Por un lado, a los políticos no les interesa que la gente sepa y por otro lado la gente está muy contenta sin saberlo. Porque se creía que se iba a ir mejor. Y bueno, como me lo dan todo hecho con las pensiones, pues yo no me preocupo de nada y ha sido más fácil. Entonces ahora que se ve que las pensiones están hundidas es cuando la gente ve que tendría que haberlo hecho antes. Claro, me gustaría que nos cuentes algunos pasos para poder llegar a la edad de jubilación con los bolsillos bien llenos. Esto nos lo tienes que contar. Y a ti cuando tú empezaste a divulgar, porque empezaste con el blog Invertir en Bolsa.info, Sí, eso fue lo primero, la web, luego el foro, y después empezaste a escribir libros que de hecho son 16, que yo recomiendo totalmente. Antes de empezar a grabar esta entrevista, le decía a Gregorio que cuando las personas me dicen ¿cómo empezamos a invertir? En el mundo de la inversión, ¿cómo empezamos? Siempre les digo, empieza con el libro de inversión para educación financiera avanzada. Este es el que siempre recomiendo de él y a la gente le encanta, así que os lo recomiendo también. Muchas gracias. Entonces, cuando tú llegaste a ese punto, tu situación financiera, tú habías vivido ya habías ahorrado, invertido, claro. ¿Y por qué? ¿Habías tenido tus referentes alrededor o cómo era? Hasta el punto en que empiezas a divulgar y a compartir estos conocimientos con el mundo, ¿cuál era tu situación? Pues realmente es que, claro, yo nací en los años 70, entonces es un mundo que ya no existe. Entonces, yo empecé cuando tenía 5 o 6 años porque a mi padre le gustaba la bolsa y empezó a explicármelo. Pero claro, en la bolsa, o sea, no se habla de la bolsa ni en la televisión, el internet no existía, ni nadie se imaginaba que bolsa existía. Revistas de bolsa no había, libros de bolsa tampoco, o sea, ahora sabemos que en Estados Unidos se publicaron los libros en los años 50 o 60, por ejemplo, pero en España eso no ni venía, ni nadie sabía que eso existía ni lo esperaba. Entonces, todo el mundo que invertía era autodidacta. Y
por ejemplo, el concepto de estrategia de inversión no existía. Ahora la gente ve estrategias y dice, pues me gusta más esta, me gusta más la otra. Pero entonces lo que existía era invertir en bolsa, cada uno como podía. Pero sin pensar en que lo que cada uno hiciese, de una forma o de otra, debería ser una estrategia de inversión. Claro, uno iba probando, ¿no? Y según iba aprendiendo sobre la marcha. Claro. Como también había menos información a tiempo real, menos noticias, todo esto, pues en general no se hacía trading, sino que la gente invertía en lo que ahora es medio plazo o largo plazo. Sin ser muy conscientes de ello, a lo mejor mezclándolo a veces. O sea, una persona a lo mejor tenía Iberdrola 10 años y compraba Tubacex y la vendía el año que viene o dentro de 2 años. ¿Y a todo esto cómo entró el mundo de los dividendos? Porque tenemos que, bueno, en la entrevista anterior que te hicimos, que diste respuesta a la seguidora que nos hablaba acerca de cómo vivir más tranquilamente a nivel financiero gracias a cobrar esas rentas que te dan los dividendos. ¿Los dividendos cómo llegaron a tu vida? Pues fue este proceso autodidacta de conocer la bolsa. Yo la seguía con mi padre, o sea, lo que había es el periódico, hay bellas noticias, unas pocas, pero nadie te enseñaba cómo invertir en bolsa. Tú veías noticias y estabas con tu padre y con nadie más. Y veías las cotizaciones y todo esto. Entonces una cosa que vimos es que cuando había una caída y luego una subida, pues teniendo en cuenta todo el proceso de antes de la caída y luego la subida, las que pagaban dividendos lo hacían mejor, en general. ¿Crecían más? Recibían los dividendos y además crecían más. Crecían más. Maravilloso. También pasa una cosa, que no eran todas. O sea, la que más subía en el año o las dos que más subían, pues muchas veces no eran estables en los dividendos. ¿Vale? Eso puede causar un poco de despiste. Sí. Entonces hay que fijarse, según lo que quiera cada uno, y yo a lo mejor los dividendos, en el conjunto. Entonces, como conjunto, las empresas de dividendos son las que mejor lo hacen. O hay gente que dice, pues tal empresa, bueno, ahora ya lo pagan, pero Google o Apple, cuando no pagan dividendos. ¿Apple no paga ahora dividendos? Sí, sí. Ah, vale, pensaba que decías que no, y digo, yo te... No, digo, cuando no pagaban, decía, pues estas empresas no pagan dividendos y han subido mucho más que la media. Y eso sí que pasa. O sea, normalmente las empresas que más suben en el año o en los últimos años o cosas así, son empresas que no pagan dividendos. Lo que pasa es que el conjunto de las que no pagan dividendos lo hacen peor que el conjunto de las que sí que pagan dividendos. Ya. Entonces, si te centras en los dividendos, lo tienes mucho más fácil que si intentas, de todas las que no pagan dividendos, intentar saber cuáles serán los que mejor lo hagan. Claro. Y luego dentro de las empresas, porque lo que es la inversión en dividendos es muy interesante para nuestra comunidad de ahorradoras e inversoras. Me gustaría que, aunque luego pasamos a otras preguntas para que tengan nociones de todo y acaben este vídeo con toda la información posible, de que profundices más en el tema de los dividendos, porque sé que hay una serie de empresas que son como los, ¿cómo se llaman ahora? Las empresas que han pagado dividendos los últimos 50 años. Puede ser, ¿no? Sí. Ahora mismo no me viene el nombre a la mente. Sí, los reyes son 50 años y los aristócratas... Muy bien, aristócratas. Pero realmente yo no recomiendo seguir esas listas. Entonces yo creo que es mejor fijarse en la calidad de las empresas, en el barrio de entrada. Y hay empresas que a lo mejor en los últimos 25 años, en vez de subir el dividendo todos los años, algunos lo han bajado, pero en conjunto te han pagado más dividendos. Entonces seguir esas listas yo no lo recomiendo. También pasa que en esas listas hay empresas de crecimiento que lo hacen bien. Imagínate, el caso más conocido en España sería Telepizza, que no estuvo 25 años pagando dividendo. Pero este tipo de empresas en Estados Unidos, pues muchas veces cadenas de restaurantes, de cosas así, sí que tienen un crecimiento alto durante 25 años o 30, lo que sea. Pero realmente no tienen buenas barreras de entrada. Entonces han tenido una buena racha, han cumplido esa condición, pero acaban saliendo de ahí y no lo hacen bien. Por ejemplo, Walgreens. Entonces a mí no me importa que una empresa baje el dividendo un año, o incluso que lo quite, porque tenga un problema y tengo que bajar la deuda o lo que sea. No. Claro, a la larga sale a cuenta, ¿no? Que, sí, y que el dividendo y que la empresa continúe subiendo. Y no hay forma de asegurarse que una empresa a la que vas a invertir con la estrategia de dividendos mantenga el dividendo para siempre. A ver, eso es imposible. Pero lo que sí que sabes es que si inviertes en estas empresas, aunque alguna te lo baje, tus dividendos van a ir subiendo año cada año, porque tú tienes que mirar el conjunto de la cartera. O sea, es como un fondo de inversión. En un fondo de inversión, pues también hay empresas que caen, empresas que bajan el dividendo y más que si tú haces tu cartera de dividendos específica. Entonces lo que tienes que mirar es el conjunto, no una concreta. Claro. Y por eso tienes que tener la psicología adecuada, porque no puede ser que entres en pánico porque una de tus empresas baja el dividendo de un año. Eso te va a pasar seguro. O sea, no es que no haya forma de que no te pase, sino que te va a pasar seguro, con total seguridad. Pero no es importante. O sea, es que la vida es así.
Si hubiese una empresa que siempre subiese esos beneficios toda la vida, pues es que a hacerse rico se les da tan fácil como hipotecar tu casa y comprar futuros de esa empresa o opciones y te harías millonario enseguida. Y eso no es así. Claro, es que la bolsa tiene una gran parte psicológica. Y con eso emocional... Es lo más importante. Casi que más que saber de números está la parte... Sí, porque es que la bolsa realmente no consiste en adivinar el futuro. Entonces, la gente que mira mucho los números cree que lo que está haciendo es intentar conseguir un método de adivinar el futuro, pero eso es imposible. Y como eso es imposible, pues hay que ser conscientes de ello e invertir en la forma que es realista. La forma realista es saber que no vas a saber cuáles son las empresas que van a subir, que es imposible que compres empresas y ninguna tenga ningún problema temporal y cosas de este estilo. Entonces tú tienes que estar preparado para que te pase eso, porque te va a pasar seguro. Y por mucho que no quieras que te pase, y por muchas horas que le eches y mucho que quieras trabajar, pues es que te va a seguir pasando. Claro, y depende también de un control de uno mismo, de saber que cuando hay una situación de crisis, sobre todo económica mundial, no entrar en pánico y no tomar decisiones. Claro, pero si es que realmente esto es muy fácil, porque si tú inviertes en esta forma de invertir los dividendos, pues vas a comprar 20 empresas 30 o 40. Eso es como si compras 20, 30 o 40 negocios muy buenos. Pero claro, por buenos que sean, esperar que esos negocios no tengan una pequeña racha mala en lo que a ti te queda de vida, pues es que es algo... Es que forma parte... Es imposible, forma parte de una mentalidad que no... está fuera del mundo. Y cuando las cosas están mal y mucha gente quiere vender, tú compras. Sería lo Claro, que... ahí es cuando hay que comprar. Entonces, sí. ¿Y qué se tendría que tener en cuenta? La diversificación geográfica, ¿qué más habría que tener en cuenta para intentar acertar a la hora de tomar una decisión al comprar acciones, al invertir en acciones? Hay que ser la diversificación geográfica que dice MAPI, que es comprar en diferentes países, pues compras en España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Reino Unido. Luego comprar en diferentes sectores, pues compras, por ejemplo, no metes todo en eléctricas o todo en autopistas, sino que compras eléctricas, autopistas, seguros, industriales, alimentación, consumo, porque unos sectores lo hacen mejor una vez, otros lo hacen mejor otra, pero hay muchos que lo hacen bien a largo plazo, que es lo importante. Y luego, dentro de cada sector, pues comprar varias empresas. ¿Y tú tienes predilección por algún tipo de sector? No, y además creo que no hay que tenerlo, porque eso que te decía, que invertir no consiste en ir al futuro. Entonces, cuando tienes ese tipo de predilecciones, estás cayendo en la tentación de que crees que sabes adivinar el futuro, aunque sea un poco. Entonces ya no sé si eran mejor las eléctricas, la alimentación, las autopistas, los seguros, los bancos, las telecos, lo que sea, en lo que a mí me cae bien. Y por eso no tengo predilección por ninguno. Voy comprando de todos los que me parecen buenos. Y más o menos la media que pueden dar por dividendo las diferentes compañías, ¿cuál sería? Aproximadamente una media. Pues ahora ponte que puede ser entre el 4% y el 6%, como menos. Entonces hay algunas que dan el 3, menos del 3 en general no recomiendo comprar. Y otras te pueden dar hasta el 8 o el 10. Entonces, como media, pues entre el 4 y el 6 según el tipo de empresa se compre cada uno. Si se compran más del 8 o el 10 y menos del 3 o el 4, pues estás más cerca del 6. Y si no, pues están más cerca del 4 o el 5. Que no iguala la inflación en algunos años, pero al menos ayuda a que no perder... Es que se compara con la inflación. Ese dato no lo compares con la inflación. Esa es la rentabilidad que te da tu inversión. Lo que hay que comparar con la inflación es lo que crezca eso en los siguientes años. Uh-huh. O sea, si tú compras y te da el 5 y la inflación es el 2, no compares el 5 con el 2, sino que tienes que ver que esos dividendos del 5 cada año van subiendo más del 2 a largo plazo. Por eso se suele recomendar este tipo de inversiones, ¿no? Porque si tienes porque ahorrar está genial, pero si tienes el dinero en el banco, la inflación se va comiendo tu dinero, pues es una pena. Entonces es importante. Claro. O cuentas remuneradas o inversiones, sea con dividendos o no, pero poner el dinero a trabajar y por lo menos no perder ese poder adquisitivo. ¿Y tienes, recomiendas invertir en empresas españolas o de fuera de España? En la inversión por dividendos. De las dos, ¿verdad? ¿Pagan más en un sitio o en el otro o no tienen nada que ver? Influye más el sector. O sea, las empresas de alimentación españolas se comportan muy parecidas a las europeas de Estados Unidos. Los bancos se comportan muy parecidos a los de Europa. Las eléctricas se comportan también muy parecidas a las de Estados Unidos y a las de Europa. Porque antes
las economías y las bolsas eran todo mucho más locales. Entonces, las eléctricas españolas están muy relacionadas con la economía española, y las eléctricas del Reino Unido con las del Reino Unido y así. Pero, por ejemplo, ahora Iberdrola pues tiene negocio en España, pero tiene también en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil y en muchos otros países. Entonces, claro, ya no depende tanto de la economía española. Y con las empresas de otros países pasa igual, que las alemanas, además de estar en Alemania, están en otros países. Entonces, ahora, el comportamiento es más parecido dentro de las empresas de cada sector que por países. Y luego lo que pasa es que sigue una diferencia por índices, porque hay unos índices que tienen, por ejemplo, Alemania es más industrial, Francia tiene más lujo, España tiene más bancos y eléctricas. Entonces, cuando esos sectores que he citado lo hacen mejor o peor, pues la bolsa francesa lo hace mejor que la alemana, o la alemana peor que la española, o la española mejor que la francesa, pero no ni por los sectores sino por el país. Claro, claro. Muy interesante. Y ahora, hablando también de índices, y antes habías mencionado los fondos, ¿se puede obtener esa rentabilidad por dividendo comprando acciones, pero también mediante los fondos? Hay fondos que invierten en acciones que tienen dividendo. Algunos son de acumulación, otros no. ¿Nos podrías hablar de esto que de repente te he lanzado y son bastantes cosas? Sí, existen, pero no son muy reales. O sea, los fondos que dicen que dan una renta, o sea, para situarnos, un fondo de inversión de renta variable cobra de comisión más o menos entre el 2% y el 3%. Los índices más o menos dan esa rentabilidad por dividendo. Entonces, los fondos más o menos de comisión cobran lo que se cobra por los dividendos. Vaya, qué lástima. Claro, pero es que también hacen el trabajo. Es que claro. Si no lo quieres hacer tú, pues es como si te rompen una tubería y llamas al fontanero y lo haces tú. Pues si lo haces tú te sale más barato que si tienes que pagar al fontanero. Y entonces sí que es verdad que algunos dan, ya no le llamo renta, dan un ingreso periódico, pero ese ingreso es más bien ir vendiendo el patrimonio poco a poco. ¿Qué quieres decir? A ver. Sí, que imagínate, vamos a poner con un piso, tienes un piso y te lo das a alguien para que te lo gestione. Entonces el que te gestiona te cobra de comisión el alquiler del piso. Sí. Y entonces, para darte a ti una renta, como el que se lo ha quedado él, pues lo que hace es ir vendiendo trocitos del piso y cada vez tienes un piso más pequeño. Te vas descapitalizando, claro. Entonces. ¿Y tú sueles invertir en índices o...? No, en acciones concretas. Únicamente. No quieres diversificar un poco... Te funciona bien así y ya está, ¿no? Sí, bueno, son acciones de diferentes índices, pero no compro el índice de forma indexada, sino compro acciones en España, en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, en Francia. Sí. Y también algo que se está poniendo muy de moda en los últimos tiempos son los ETFs. Cuéntanos qué son. Sí, los ETFs yo los veo mejor para hacer operaciones de medio plazo. O sea, por ejemplo, imagínate un inversor que sea una estrategia o otras de largo plazo. Pues en un momento dado dice, bueno, pues yo creo que la economía de Vietnam, por algo que he leído, lo va a hacer bien en los próximos años y quiero meter un poco de dinero ahí. Un poco. No todo tu dinero, claro, porque Vietnam es arriesgado. O China o Rusia, lo que sea. Pues en ese caso, para mí no tiene sentido que una persona normal, o sea, un inversor normal que tiene el tiempo que tiene, diga, pues quiero invertir en Vietnam, pues voy a mirar 50 empresas de Vietnam a ver qué 10 empresas compro, por ejemplo. Porque ese sería mucho tiempo y no merece la pena. Para ese caso, sí que creo que es mejor comprar un ETF sobre Vietnam. Pero para lo que es de las rentas, o lo sobre tu patrimonio, que de los dividendos, es mucho más efectivo las acciones que los índices, o los ETFs. Vale. ¿Y ETFs hay también del sector del real estate? Bueno, ETFs hay de muchas cosas, hay de muchísimas cosas, de todos los sectores hay ETFs. Porque había seguidoras que me decían, nos queremos meter en el sector inmobiliario, la inversión inmobiliaria, pero tú no estás, ¿o sí? Comprando viviendas directamente no, lo que queremos comprar inmobiliarias. Rate y Socimi. Ah, que era muy grande. Yo no compro viviendas, compro inmobiliarias. Comprar inmobiliaria acciones de empresas inmobiliarias. Sí. Que también está muy bien, oye, si la rentabilidad que te da es muy buena y no hay que hacer nada. Es que es mucho mejor, porque cuando una persona normal compra inmuebles, va a comprar viviendas de baja calidad, porque no tienes dinero para comprarte la Torre Picasso. O sea, eso no lo tiene, quiero decir, no tiene vuelta de hoja. Claro. Y si compras acciones de empresas inmobiliarias, con el dinero que tengas, no de una empresa entera, sino por explosión. Pero está muy bien aclararlo, porque la verdad es que cuando una compra, o uno compra acciones de empresas a las cuales va a comprar, o que
nunca se pueda pensar que ese edificio, por ejemplo, yo he invertido en algunas compañías que me has recomendado tú y paso por avenidas de Madrid y cuando voy con mi compañero de viaje, bueno, con Sergi del Comando Ahorro, o cuando voy con otras personas y digo, mira, este edificio, yo tengo una parte de este edificio, yo tengo una parte de estas oficinas, yo tengo una parte de estas tiendas de aquí. Esta perspectiva es muy interesante porque para estas ahorradoras inversoras que quieren invertir en inmobiliario, el saber que lo pueden hacer desde pequeñas cantidades y tener una parte de esos edificios que ven por las principales ciudades del mundo, eso es muy guay, ¿eh? Es muy guay. Hombre, es que eso es lo que debería ser. Y de hecho se está intentando potenciar en España. Porque en la crisis inmobiliaria que empezó en 2007, pues una de las cosas que se vio es que hay un gran problema que los inmobiliarios no cotizan. Porque en esos casos la bolsa cae lógicamente, pero los inmuebles es que directamente no se pueden vender. Y entonces eso hace que la crisis sea más grande y más profunda y más larga para toda la economía. Porque hay mucho dinero bloqueado. Vale, hay gente que si pudiese vender un inmueble a un precio de mercado razonable, más bajo, bueno, las cosas iban bien, pero razonable para ese momento, pues a lo mejor pagaría una deuda y eso solucionaría su vida. Pero en no cotizar eso no se puede hacer porque nadie te lo compra. Entonces, a partir de ahí, en la bolsa española empezaron a potenciar las SOCIMIs, que cotizasen las SOCIMIs. Entonces ahí cotizan SOCIMIs, que son patrimonios más pequeños, de familias, que antes estaban, pues eso, tenía la familia y ya está, y ahora cotizan en bolsa y tiene un precio. Entonces eso, la verdad es que tiene que potenciarse mucho más, pero yo creo que el futuro va por ahí. O sea, el futuro va en que la gente de la calle no compre una vivienda de baja calidad para luego pegarse con los inquilinos, sino que compre acciones de muchas inmobiliarias muy buenas, que tengan hoteles de alta calidad, oficinas, centros comerciales y todo esto. Los hoteles a los que va la gente, los centros comerciales a los que va todos los días, pues esos en general son empresas cotizadas, como Klépierre, Merlin, Unibail, Colonial, todas estas. Y eso puede ser suyo. No entero, claro. Muy interesante. Estén muy forrados, pero es que es mucho mejor y mucho más seguro, porque la calidad de esos inmuebles es mucho mejor y además los están gestionando profesionales que lo gestionan mucho mejor que tú y van a poder subir las rentas mucho más de lo que tú vas a poder subir tu alquiler de tu vivienda de baja calidad a un inquilino con el que tienes que llamarle y te dice que el trabajo no le va bien y todo esto. Es que te estoy viendo en una playa, mientras estás viendo las cotizaciones, no estás teniendo que ir a entregar llaves ni hacer nada de todo esto y te va entrando el dinero. Pero es que es así. Y está al alcance de las personas. Eso es lo que me gustaría destacar. Habrá muchas cosas interesantes en esta entrevista, pero el cambiar esa mentalidad de uno ser, en esto que estábamos diciendo, no hace falta ser propietario de una vivienda para estar obteniendo rentas de ello. Es que el futuro va por ahí. Es más cómodo y además ese cambio de chip de consumidor a inversor, de consumidora a inversora, saber que esas empresas tan importantes puedes tener un pedacito de ellas. ¿Cuáles hay así, ya no solamente en el sector inmobiliario, sino empresas que la gente suele consumir y a lo mejor no se da cuenta de que puede ser propietaria de esas empresas? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene un iPhone, puede ser propietaria de Apple. Las eléctricas. Las eléctricas es algo que ha sucedido toda la vida. También hay empresas de agua, de internet, seguros, autopistas, que prácticamente todo lo que usamos, ascensores, son los mejores negocios para el largo plazo. Claro, todo aquello aeropuertos, claro. O sea, que piense la gente todo lo que usáis a diario, lo penséis y veréis que hay empresas cotizadas que hacen eso y que os pagan un dividendo de los beneficios que tienen cada año. Y en lugar de ser algo que te saca dinero de tu bolsillo, te da. ¿Qué cambio? Es que tiene que ser así. Es que la sociedad tiene que ser así. O sea, esta división que hay entre inversores por un lado y trabajadores por otro es completamente absurda y irracional. Entonces eso se tiene que fusionar, más ahora con la inteligencia artificial. Esto tendría que ser hecho hace muchas décadas. Pero todo el mundo tiene que pensar que además de trabajar tiene que invertir. O sea, trabajar y no invertir es un disparate. Lo tienes clarísimo, ¿eh? Eso clarísimo. O sea, y además es que realmente lo vemos cualquiera. O sea, todo el mundo, si piensa la gente que conoce, verá que hay mucho mejor la gente que ha invertido que la que no lo ha hecho. Es que es una cosa evidente, quiero decir, no hay cosas que a lo mejor dices, pues cómo afectará no sé qué, no sé cuál. Vaya a saber porque eso no hay quien lo controle. Pero esto es que lo veis cualquiera. Mirad en vuestro entorno, la gente que ha invertido vive mucho mejor que la que no lo ha hecho. Es que es totalmente normal, justo y lógico. Pero ¿qué pasa, Gregorio? Que a veces lo que más se oye es que, fulanito ha jugado, cuando te dicen jugado a eso de la bolsa, apaga y vámonos. Si alguien te dice ha jugado, no entiende.
pero si te dicen que ha pasado, que alguno ha perdido dinero, eso es lo que se oye. No, es que un tío tuyo, cuando empiezan a ver que tienes interés, un tío tuyo jugó a eso de la bolsa y perdió dinero. Sí, y entonces entra el miedo. Claro. Esto viene mucho también por lo que te contaba, cuando me has preguntado cómo empecé yo y he dicho que era autodidacta, que no había estrategias de inversión. Pues efectivamente había gente que lo hacía mal, porque por las prisas, la impaciencia, pues compro esta porque yo no sé qué noticias sin saber ni bien ni qué hace. En cuanto vende, me asusto y pierdo. O sea, vendo y pierdo porque me he asustado. Y entonces, claro, eso es hacer las cosas mal. Pero imagínate, llevado los inmuebles, imagínate que compras una vivienda y no haces ni caso, ni la alquilas, ni vas allí a abrir las ventanas, pues es que se te pudre. Pues con la bolsa pasa igual. Si das unos pasos sencillos y fáciles, a largo plazo te va bien. Pero claro, no puedes saber cuál será la empresa que más subirá, que es lo que hace la gente que acaba perdiendo dinero. Porque dicen, no, yo no quiero ganar dinero con el tiempo, sino quiero ganarlo ya. Entonces, ¿cuál va a ser la empresa que más va a subir este mes o estos 6 meses o este año? Pues es la gente que acaba perdiendo. Y luego también porque han habido casos en que se ha perdido dinero, quizá porque se ha entrado con la intención de especular. Claro, es muy diferente hacerlo de una forma que hacerlo de otra. O sea, lo que contábamos de los inmuebles ahora, de comprar acciones de empresas inmobiliarias o también herencias y tal, la forma en la que yo invierto y la que aconsejo es tener mentalidad de que ese negocio va a ser tuyo para siempre. Entonces, vuestros inmuebles se van a usar siempre, o sea, la gente va a seguir yendo a los hoteles y a los centros comerciales y a las oficinas, aunque se usen menos y se transformen luego en viviendas, porque eso también lo hace mejor una empresa que es profesional que tú. Esas transformaciones. Entonces, por eso es mucho mejor invertir a través de empresas. Pues si tú miras a largo plazo y dices, esto va a funcionar y me mantengo y sé que habrá unos altibajos, pero que todo esto irá subiendo, aunque haya habido pequeños altibajos, pues te va bien. Pero si intentas adivinar esos pequeños altibajos, pues eso es complicadísimo y casi nadie lo sabe hacer. Entonces, eso de ganar dinero, mucho dinero y rápido, ¿esto es posible o no es posible? No es posible, ¿no? Posible es. O sea, yo creo que hay gente que lo consigue. Pero son poquísimos. La mayoría de la gente que lo intenta pierde dinero o no lo gana o le va a regular o se pone mal de la salud porque está de los nervios. Entonces, la verdad es que es posible. O sea, quiero decir, imposible es volar. Pero hay gente que sí que gana mucho dinero en muy poco tiempo. Pero es que son tan pocos que creo que es mejor no... O sea, lo razonable es no intentarlo. Entonces, sentido común, ¿no? Sentido común, bueno. Y ya está. Eso que decían, ¿no? Compañías de estas que vas a tener toda la vida, que van a ofrecer servicios toda la vida, pues... Claro, es como los Juegos Olímpicos o así. ¿Es posible correr los 3 metros en menos de 10 segundos? Sí. Si nos ponemos a intentarlo, ya te digo yo que el 99,99% del periodo de la gente no lo vamos a conseguir. ¿Y la gente de tu entorno invierte? Pues sí, unos cierres no. ¿Y qué tal lo llevan? Cuando empezaste, ¿tenías gente que estuviera en contra o te sentiste comprendido y...? No, yo en contra... Es que, como ya te digo, mi padre invertía y me enseñó de niño, pues en mi familia siempre se ha visto como algo. No, en casa lo viste, pero amigos... Pues amigos, eso, en contra no. O sea, sí que hay gente que no invierte, que nunca ha invertido, pero en contra no. Entonces, pues, yo no lo hago, pero yo no encontraba nada que se oponga a esto. Claro. Y en el tema de la inversión, las criptomonedas, ¿qué tal? ¿La has probado algo hacia allí o no te tira...? No. Mira, algo alternativo. Las inversiones, la primera división que creo que hay que hacer es las que dan renta de las que no las dan. Las que dan renta son muchísimo más fáciles de valorar que las que no dan rentas. Entonces, esta es la primera división que hay que hacer porque ahora hay una diferencia abismal. Todo lo que no da rentas es muy difícil de valorar. O sea, pero siempre es difícil de valorar. Antes de estas criptomonedas, el arte, por ejemplo, que siempre se puede considerar inversión. Pero no da rentas es dificilísimo de valorar. O la numismática o la filatelia. Los coches de colección, los relojes de colección, todo esto lo podemos llamar inversiones y yo acepto que sean inversiones en el sentido amplio de la palabra. Pero ganar dinero con esas siempre ha sido muy difícil. Y entonces con las criptomonedas pasa como mínimo igual. Y tú fíjate en un detalle que todo lo que hemos hablado de criptomonedas todos estos años y nadie ha encontrado ningún método para valorarlas. Nosotros hemos oído casos de gente que había funcionado bien, igual que ha funcionado mal. Pero no le dan valorarlas. O sea, una cosa es que igual algo que es reciente. Pero valorar dinero, como se valora, por ejemplo, una tierra de naranjos, que pues estas son tantas hectáreas, hay tantos naranjos, dan tantos kilos al año. Cada kilo cuesta tanto, pues eso es tu renta, quitando los gastos, valores el campo. Por poner ejemplo las acciones con los dividendos. Pues eso en las criptomonedas nadie lo ha conseguido hacer. El TER,
por ejemplo, la relación entre la cotización y los beneficios. En las empresas que no pagan dividendos. En las criptomonedas nadie ha encontrado ningún método para valorarlas por fundamentales. O sea, no se sabe si a 100 están caras o baratas, o a 1000, o a 1, o a 10.000. Nadie sabe si eso está caro o barato. Hablan de si creen que va a subir o si creen que no va a bajar. Pero subir y bajar no es estar caro o barato. Acabas de mencionar un término que es importante a la hora de invertir. ¿Y qué palabras, qué conceptos es importante, en cuáles es importante fijarse cuando una persona está empezando en las inversiones? Tanto si es para invertir en acciones con dividendos, sin dividendos, en índices. ¿Qué conceptos no están muy escuchados? Inflación y todas estas cosas que tienen que ver con la economía sí que se suelen escuchar, pero hay otra serie de términos que son muy específicos de la inversión en bolsa que quizá una persona que empieza no le suenan de nada y quiere saberlos. Yo lo primero que le diría es lo que te acabo de contar, de que inviertan principalmente en cosas que les dan rentas. Me refiero a términos, porque había dicho lo del PER. Sí, ¿en qué habría que fijarse? Pues el PER es... una empresa gana mucho dinero, gana cientos de millones o miles de millones. Entonces eso hay que ver cuánto le corresponde a cada acción que compramos nosotros. Vamos a poner que sea 1 euro. O sea, la empresa gana 1.000 millones de euros y tiene 1.000 millones de acciones. Entonces a cada acción que tenemos le corresponde 1 euro. Pues para ver si eso está caro o está barato, una de las cosas que más se usan y mejor funcionan en empresas estables, no en todas, es el PER. El PER quiere decir que si la empresa cotiza a 10, se divide 10 entre 1, nos da 10, eso es PER 10. Si cotiza 15, 15 entre 1, PER 15. Entonces, cuanto más bajo sea el PER en principio, mejor. Para invertir en empresas estables que vayan bien a largo plazo. En otros tipos de sectores es diferente, pero donde mejor funciona el PER es aquí. Y además de este concepto, ¿qué otros, en qué más tendrían de fijarse? Bueno, pues está la rentabilidad por dividendo. O sea, siguiendo este ejemplo, pues de ese euro que gana nuestra empresa de por acción, pues lo normal es que una parte lo pague como dividendo y otra parte que se quede dentro de la empresa para instalar más fábricas o más redes comerciales o lo que sea. Vamos a suponer que es más o menos bastante habitual que sea mitad y mitad. Nos da 50 céntimos como dividendo y otros 50 céntimos se quedan pues para eso, para comprar otras empresas, para instalar más fábricas, para lo que sea. Para su crecimiento. Claro, para crecer y aumentar más rápidamente los dividendos. Pues entonces esos 50 céntimos tenemos que ver qué rentabilidad por dividendo es sobre los 10 euros que cotice la acción. Que en este caso es el 5%. Si la empresa sube, o sea, si la cotización sube y se va a 12 euros, pues entonces ya es el 4 y pico por ciento. Pues lógicamente tenemos que procurar comprarlas lo más bajo posible para que el dividendo que empecemos a cobrar, la rentabilidad que empecemos a cobrar por dividendo sea lo más alto posible. Y ahora es donde entraría el interés compuesto. Claro. ¿Qué es la pregunta que me hiciste antes de cuánto dinero hace falta para vivir los dividendos? Pues es que más que dinero lo que hace falta es tiempo. O sea, en dinero no tiene que pensar la gente normal y corriente, digamos. Términos de cuánto dinero hace falta tiene que pensar, pues alguien, por ejemplo, que ya tenga un patrimonio muy grande y lo tenga desordenado y diga, pues quiero ordenar esto a ver si me da con los dividendos para vivir. Normalmente es gente ya de más edad y situaciones poco habituales. Entonces una persona normal lo que tiene que pensar es cuánto puedo ahorrar yo al mes para que gracias al interés compuesto esto funcione bien. Y entonces lo que tú ahorras al mes es como el inicio del movimiento, pero lo que te va a hacer ganar más dinero, pero con muchísimas diferencias, que dejes correr el paso del tiempo para el interés compuesto. Si tú no ahorras, tienes ahorro inicial, pues claro, el interés compuesto no existe. Cero va a seguir siempre cero. Claro. Pero lo bueno y lo importante de esto es que con un ahorro inicial relativamente pequeño vas a acabar teniendo un patrimonio muy grande gracias al paso del tiempo. Entonces hay que empezar lo antes posible. Si el que tenga 50 años, pues que empiece hoy mejor que mañana. Y el que tenga 20, pues también que empiece hoy mejor que mañana. Cada uno tiene que ver cuál es la mejor forma de mejorar su futuro, sea cual sea su presente ahora, y eso se consigue pues empezando a invertir ya, tengáis 20 años, 30, 60 o 45. Porque Warren Buffett dice, el mejor momento para invertir era ayer. Ayer. Y si ayer no invertimos... Claro, o sea, el caso es que aquí lo que importa es que la gente no se compare. Que diga, pues yo ya tengo tantos años y tengo más que otro que empecé. No. Tú, o sea, lo que te importa es tu vida, entonces
tú tienes que, si no has empezado a invertir ya, tienes que empezar a invertir hoy mismo, porque si empiezas a invertir hoy mismo te irá mejor que si empiezas dentro de 6 meses, y mejor que si empiezas dentro de un año, y mejor que si empiezas dentro de 2 años. Con aquello con lo que te sientas más cómodo. Ya sean las acciones, los fondos, lo que sea. Para mí es muy importante tener las rentas. O sea, es que es una forma de vivir completamente diferente. Porque, por ejemplo, con los fondos, cuando no se tienen rentas, ¿qué pasa? Que luego, primero la rentabilidad es más baja. Pero luego alguna cosa que pasa es que la gente no sabe cómo vivir de eso. Porque realmente no se sabe cómo vivir de eso. Claro. Tienen una cantidad, pero como no sabes ni cuántos años vas a vivir, ni cuál va a ser la inflación, pues no sabes cuánto gastarte. Entonces, lo que pasa en la práctica es que gastan mucho menos de lo que podrían gastar. Por miedo. Entonces aquí hay 2 problemas. Primero, que viven peor de lo que podrían vivir por el miedo que tienen. Y segundo, y incluso más importante, es que viven el resto de su vida con miedo a quedarse sin dinero. Todos los días, de día y de noche. Entonces eso es una angustia constante. Es una pena haber ahorrado y haber invertido para que cuando llegue el momento de disfrutar el dinero, que estés es muerto de miedo para que no se te acabe. Entonces, con los dividendos es tan fácil como que tú cobras los dividendos, eso te lo puedes gastar, y la inflación, estás cubierto de la inflación porque las empresas siguen ganando dinero cada vez más y pagando más dividendos. Con lo cual, gastando de todos los dividendos, que es muy fácil saber lo que te puedes gastar porque es lo que has cobrado, sabes que a largo plazo podrás gastar más porque los dividendos siguen subiendo más que la inflación, incluso aunque no los reinviertas ya. Y entonces ahí es cuando vives con tranquilidad y contento y disfrutando de tu dinero, en vez de estar toda tu vida con miedo a que se te acabe. Genial, porque no es que es verdad, porque uno puede decir, vale, mira, he hecho las cosas bien, he seguido los consejos de ahorradora, he ahorrado, invertido, mi patrimonio va creciendo, ya, pero cuando uno no sabe cuándo se va a morir, cuando empiezas a ir tirando, descapitalizándote con ese miedo de que ya sí, yo tengo estos ahorros, estas inversiones, voy a ir sacando de aquí, pero igual me quedo con 0. Es que vivir de comerse el patrimonio es angustioso, y entonces eso es una vida de angustia toda tu vida. Claro. Y vivir de las rentas es lo contrario. Dices, sé que gasto esto y que voy a tener más. Este año me gasto esto y en los próximos años tendré más porque suben los beneficios y los dividendos. Entonces vives de una forma que, o sea, son vidas opuestas. Totalmente. Además, eso sí que es esa libertad financiera y ese vivir de poner tu dinero a trabajar, porque está ese dinero ahorrado e invertido trabajando para ti y que vaya viniendo. Y ya está. Claro. Además, ves, y el mundo lo ves diferente porque entiendes las empresas que tienes, entiendes cómo funcionan, pues ves que la gente va por las autopistas, contrata seguro y dices, bueno, las cosas van bien. Y de otra forma, no entiendes cómo funciona la economía porque tú lo tienes en un fondo que no sabes ni qué empresas tienen, ni qué hacen, ni nada. Y lo que te pasa es que estás bloqueado por el miedo, pensando oyendo todas estas predicciones de fin del mundo que hay constantemente y cada vez más paralizado por el miedo. Cada vez más angustiado de que no sabes por qué todo desaparezca y tú te quedes sin nada. Claro, y vas a buscar una situación como más tranquila para vivir con una tranquilidad financiera y te encuentres que sí tienes ese dinero, pero tienes esta angustia. Esta parte, antes de pasar a otros temas, porque me gustaría hablar de muchas cosas contigo, te voy a exprimir bastante. Antes de pasar a eso, esa parte que decías de lo de vivir con esa angustia y vivir peor de lo que uno se podría permitir, me gusta también compartirla, porque alguna vez en el programa he tocado este tema, porque no se trata solo de vamos a buscar la felicidad, de la tranquilidad financiera, sino que hay personas que nos están siguiendo que ya probablemente tengan la independencia financiera, no lo sepan, porque me gustaría que hablaras también de esto, vi que hablaste de este tema en un vídeo de tu canal, muy recomendable su canal, por cierto, y no lo sepan o estén viviendo con ese miedo y no disfruten de algo de un camino que han recorrido en el que lo han hecho bien. Sí. Por faltarles esta información. Sí. Podemos tener diferentes casos entre nuestra audiencia ahora mismo. Es que fijaros que la burbuja inmobiliaria que empezó en 2007 es diferente, muy diferente a la situación actual. Entonces subía todo, todas las casas en España. Y muchas estaban vacías. Porque la forma de invertir entonces era comprar caro para vender más caro. Es lo que hacía todo el mundo con pisos nuevos o con pisos usados. Y así se formó la burbuja. Entonces, el alquiler era poco importante. La gente no le da importancia porque lo piensa mucha gente. Dice, pues si en un año puedo ganar lo que en 10 años de alquiler o en 10 años de dividendos, pues prefiero hacer esto. Sí, pero si eso dices toda la vida, ya serías multimillonario. Yeah. Y entonces es muy difícil y acaba muy mal. Entonces ahora la situación es completamente distinta. Porque entonces subieron los pisos en toda España.
Si vas a pueblos, todas las capitales de provincia, todo subía, todo estaba muy caro. Y ahora la situación es muy diferente porque el dinero se está concentrando principalmente en las viviendas, sobre todo de Madrid y Barcelona, y algunas ciudades más como Málaga, Mallorca, Valencia. Y en el resto de España no hay prácticamente inversores. Entonces eso quiere decir que en lugar de ser una subida general en toda España, pues ha habido una subida mayor en Madrid y Barcelona de la que hubo entonces, y en gran parte de España las casas están bastante baratas, a precios muy razonables. O sea, ¿cómo es el precio racional de las casas? Lo que teníamos antes de valorar algo. Pues el coste de construcción de una casa, pues vamos a poner que sea unos 800 euros el metro cuadrado, más o menos. Según la calidad, puede ser un poco más, un poco menos. Y el margen de la promotora, pues vamos a poner que lo vendan por unos 1.000 euros el metro cuadrado. Entonces, una casa nueva a 1.000 euros el metro cuadrado más o menos es su precio real de construcción. Pues en muchas provincias de España tienes viviendas entre 500 y 1.000 euros el metro cuadrado. Entonces están baratas. Y la cuestión está en que esa gran diferencia que hay entre Madrid y Barcelona ya no existía, porque en 2007 si vendías una casa en Madrid y te ibas a vivir a una capital de provincia, algo sacabas, pero no tanto como ahora. Pero ahora sí que se saca mucho. Entonces hay mucha gente que si dejase de vivir en Madrid y Barcelona, tenga la casa comprada, la tenga alquilada, y se va a vivir a una capital de provincia o un pueblo, que hay pueblos, que cuando se habla de pueblos hay gente que se imagina un pueblo de estos de 20 habitantes que están a punto de morirse y que allí no hay nada. Pero hay pueblos de 10.000 personas, de 20.000, de 5.000 que están muy bien. Incluso en la playa y tal. O en la montaña, lo que gusta cada uno. Pues, pasando de vivir en Madrid o Barcelona a este tipo de sitios, puedes tener mucha gente en la independencia financiera de forma inmediata, solo por la diferencia de la vivienda. Y luego yo conozco personas que han alcanzado la independencia financiera, más o menos, es un caso como lo que tú dices, pero estas personas incluso se han ido a otro país donde el coste de vida es más bajo. ¿Tú esto te lo plantearías? ¿O ves que depende, ¿no?, de la situación familiar de cada uno? Es que eso es más complicado, porque claro, eso es también mucho de vida, y los países que tienen costes de vida mucho más bajos que España son países en los que la forma de vida es muy diferente a la de España. Son países de Latinoamérica, de Asia y de África. Entonces, claro, eso no lo haces ni yéndote a vivir a Suiza, ni a Francia, ni a Italia, ni a Alemania, ni tampoco a Europa del Este, a Colonia, algo sitios así. Entonces, claro, irte a vivir a Asia, hay gente que lo hace, pero yo eso lo veo para poca gente. Porque claro, es una forma de vida totalmente diferente. Ya rompes con tu vida en España, que vengas aquí una vez de asentamiento. Pero es que lo que te digo es que hay mucha gente que vive en Madrid y Barcelona, por ejemplo, es de Palencia, o es de Castellón, o es de Jaén, o es de Santander. Entonces, simplemente volviéndose con su familia, tendrías la independencia financiera. Que es muy diferente decir, pues, vámonos a Tailandia o a Yunnan o a una opción intermedia, Ecuador o a no sé qué dices. Es que eso es muy... Pero esto es volver a lo que ellos conocen, a su provincia, donde está toda su familia. O a una parecida. Me ha gustado antes una reflexión que has hecho, ahora exactamente no me voy a acordar, pero algo que decías como de ordenar, es que me ha sonado mucho a la técnica esta de Marie Kondo de ordenar el armario. Has hecho algo como de ordenar, ¿cómo era? Ordenar el patrimonio. Ordenar el patrimonio. Pues imagínate, hoy vamos a animar a la gente a que ordenen ese patrimonio, claro, a que ordenen esta forma de vida, que se planteen estos Es que esto es lo que te da la inteligencia financiera. Por eso la inversión en acciones a mí me gusta porque le veo muchas ventajas. Entonces, primero la veo la más rentable, la más segura, porque el tiempo es limitado. Entonces hay formas de invertir y dices, bueno, es un poco más lenta. Sí, pero eso quiere decir que está mejor. El resultado que tienes con las acciones a los 50 años, con eso la tendrías a los 90 o a los 120. Entonces, claro, no merece la pena porque ya no estás aquí. Entonces, una de las cosas que da la inversión a largo plazo es que tiene la mejor combinación de facilidad, seguridad y rentabilidad, y además tiene inteligencia financiera para hacer otro tipo de cosas. No es meter el dinero en un fondo todos los meses sin pensar, que no sabes ni qué estás haciendo ni cómo, porque eso es tener la mente dormida. ¿Sabes? Esto la tienes activa, te lleva poco tiempo, pero tienes la mente activa y puedes hacer ese tipo de cosas que te cambian la vida por completo. Y sumado a eso, pues no te puedes plantear un cambio de ciudad y que de otra manera, si estás trabajando, si tienes un trabajo físico, ya estás mucho más limitado. Hay gente que no lo puede hacer. O sea, esto de que te digo, de cambiar de sitio, o sea, de Madrid a otras provincias, de Barcelona a otras provincias,
Yo que eso no lo puede hacer todo el mundo, eso está claro, pero sí que lo puede hacer mucha gente que ya está trabajando, que tiene un trabajo. Puede cambiar de trabajo, o puede teletrabajar, o puede buscar otro tipo de trabajo, que a lo mejor gane un poco menos, pero que le compense claramente, porque ten en cuenta también que dices, a veces hay gente que me dice, hombre, es que si vas a ganar menos, ya, pero es que me lleva a hacer gente que está muy a disgusto con su trabajo, que tardan 1 hora, 1 hora y media en ir y otra 1 hora y media en volver. Y entonces, claro, si gana un poco menos en otro sitio, pero se gasta menos que en vivir aquí, y además tiene la diferencia de la casa, es que va a vivir mucho mejor, con más poder adquisitivo y tiene independencia financiera allá, o muy cerca. ¿Ves cómo eres el maestro del despertar espiritual? Tienes que abrir los ojos a la gente. Todo espiritual, no, perdón, del despertar financiero. Para que las personas ahora mismo vayan dándole vueltas a todas estas posibilidades. Y a la hora de comenzar a invertir nuestros peques, ¿invertiríamos mediante dividendos también? Porque claro, entonces, ¿qué pasa? Porque van a recibir esos dividendos y esto ¿cómo lo hacemos a la hora de hacer la declaración de la renta? ¿O mejor fondos y más adelante ya...? Yo creo que es mucho mejor los dividendos porque por todo esto que estamos hablando, cuanto antes empiece a cambiar la mentalidad de los niños, mucho mejor. Claro, pero ¿qué hacemos con las rentas en el caso de ellos? Bueno, eso es muy fácil. Si los padres hacen declaración conjunta, el dividendo de los niños se mete en la declaración de los padres. Y pagas lo normal. Y si la hacen separada, pues el niño tiene que hacer una declaración separada, que es muy fácil de hacer y que le devolverán las retenciones de los dividendos. ¿Y hay algún mínimo para que estén obligados a hacer esa declaración? ¿O? Si las hacen separada, el niño lo tiene que hacer separada. Pero que es muy fácil, quieres presentar un borrador de has cobrado tal, y además es que te merece la pena hacerlo. O sea, ya no es el mínimo, sino que el niño ha cobrado, ponte 500 euros de dividendos y le ha retenido 100 más o menos. Es que si no la haces, no te devuelven esos 100, y si la haces, te devuelven esos 100 euros. Entonces es que te merece la pena. Te interesa hacerlo, claro. ¿Pero esos dividendos los cobra o se reinvierten? Bueno, esos los cobran en la cuenta y luego con esos dividendos cobran más acciones. La nombre del niño. ¿De la misma compañía o de otras? ¿no? De otras. Sí. Y con el dinero que le regalan los padres o los abuelos lo vas juntando y vas saliendo de compras. Y lo bueno que tiene esto es que yo creo que hay que explicarle lo que estás haciendo. O sea, no decir yo esto lo hago y que él no se entere, sino que dices, no, mira, hoy te compro acciones de Iberdrola. ¿Qué es Iberdrola? Pues Iberdrola es la empresa de la electricidad y tal y cual. Y lo que tú decías antes, que cuando vas por la calle, pues mira, esta furgoneta de Iberdrola, que es las acciones que tienes. O este edificio es de Merlin, que es las acciones que te he comprado. O tenemos el teléfono Coronas, por ejemplo, que son las acciones que te he comprado, que es una empresa francesa. O lo que sea. Y así el niño va entendiendo el mundo. Y luego tendrá mejores trabajos. Si monta negocios, montará mejor los negocios. Los montará antes, le irán mejor, porque tendrá una mente completamente diferente que la que han tenido todos los niños que no les han explicado cómo funciona el dinero, ni cómo se invierte. Mi hija invierte desde los 8 años o así, y también cuando va a comprar ropa, voy a comprar ropa entre una tienda o la otra, voy a la que tengo acciones. Claro, Inditex. Si hay que ir a Burger King o a McDonald's, que tenemos acciones. Y en todas esas cosas, sí, la verdad es que es muy interesante porque empiezan ahí unos cimientos que, como dices, van mucho más allá de la inversión. Es que eso es a la hora de todo. Pero tanto si emprende como se trabaja, tendrá mejores puestos trabajando que un empleado que no tenga esa mentalidad. Fíjate, sí es importante. Y a la hora de escoger un broker, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues en el caso de la forma de invertir que tengo yo, la de los dividendos, pues que las comisiones de mantenimiento y de cobro de dividendos sean lo más bajas posibles. Que en muchos son 0. Entonces, ¿y por qué son 0? Pues porque las de compra y venta de acciones son un poco más altas, pero no merece la pena. Claro. Entonces, la gente que hace trading, comprar y vender mucho, le pasa lo contrario, que hay otros brokers que son mejores para los traders porque la comisión de compra y venta es mucho más pequeña, aunque cobren un poco por mantenimiento. Que tengan esas bajas comisiones. ¿Y trading tú haces? No, lo he probado porque a mí me gusta la bolsa, pero el trading es muy complicado. Sí que hago una operación a medio plazo, pero trading a corto plazo, yo lo probé y técnicamente es muy difícil, y además otra cosa que le pasa es que a mí me parece aburrido. O sea, al principio es entretenido. Aburrido el trading, ¿no? Es más... No, te pone histérico pero te aburre, verás. Tienes que estar todo el día encima, pero es una actividad al final muy repetitiva. Entonces, te lleva tiempo, te lleva energía, tienes que darle muchas vueltas a la cabeza, pero te acaba aburriendo ver si esto va a subir un poco o a bajar un poco. Y entonces, ese aburrimiento, digamos, lo que hace es que la mente te funcione un poco peor.
porque tendrías que tener la mente muy viva solo para intentarlo. Claro, te juega malas pasadas también. Es que como que te cansas un poco, ¿sabes? Es una actividad muy, muy difícil, muy estresante, y entonces pues muy complicada, casi nadie lo hace bien. Claro, porque te decía lo de aburrido, te lo decía así porque hay gente que le gusta tener unas inversiones más tranquilas, como las que decías a largo plazo, pero tener ese punto de, venga, va. Claro, es que a largo plazo, para mí es entretenido porque es lo que te digo, de que entiendes las empresas, ves cómo funcionan y entiendes todo mucho mejor. Y el trading no es entretenido, sino que te lleva mucho tiempo y muchas preocupaciones. Entonces, no es entretenido ni es divertido. Al principio sí, porque cuando los primeros meses... La novedad. Pero luego ya yo creo que en general a la mayoría de gente, a mí me aburrió y creo que a la mayoría de gente le aburriría. Vamos, y yo probé cuando ya se hagan los dividendos, fue con un poco de dinero por probar porque hemos la bolsa. A ver cómo era y probarlo en persona. Claro. Y ya te digo, yo lo veo difícil y no. Sin embargo, hay una opción menos conocida, pero que bueno, que yo conozco bastantes casos en que las cosas les han ido bien, que son las opciones. Las opciones yo lo uso como complemento para la inversión a largo plazo por dividendos. Entonces, para entendernos rápidamente lo que yo hago. Si tú ves, por ejemplo, que Iberdrola está... Sí, cuéntanos un poco de las opciones, porque las opciones tienen un poquito de tela, ¿eh? Imagínate que Iberdrola está a 10 euros y me dices, hombre, está barata, yo la compraría, pero me gustaría comprarla un poco más barata. Pues entonces, lo que haces es que te comprometes a comprar Iberdrola a 10 euros, un poco por debajo, de aquí a diciembre, al 20 de diciembre, por ejemplo. Y a cambio de eso cobras 30 céntimos. Entonces haces esa operación, ese compromiso, cobras los 30 céntimos, que ya son tuyos, pase lo que pase. Y lo que puede pasar es que Iberdrola no caiga por debajo de 10, con lo cual te quedan los 30 céntimos y has ganado una cosa que no ganarías si hubieses esperado a ver si caía a 10. O que caiga por debajo de 10, entonces las compras a 10, pero con los 30 céntimos las compras como compras a 9,70. Esto lo veo bien. Pero yo lo veo bien y lo hago y lo explico como complemento a largo plazo. Pero hacerlo solo con opciones, eso entra dentro del trading, eso es complicado. Sí que hay gente que lo hace, pero eso es muy complicado y muy poca gente le sale bien. Sí, hay que entender. Y luego que salga bien, también hay que ver cómo de bien, o sea, porque con ganar dinero dices, bueno, está bien, pero si tienes que estar dedicándole muchas horas al día y al final ganas lo que en el largo plazo por dividendos o menos, pues yo no lo considero que te ha salido bien. Porque la relación no es buena. Si has ganado más dinero, has tenido que echar más tiempo. O sea, a costa de, sin embargo, de la otra forma, te va generando solo. Te imagino de presidente de un país. ¿Tú te ves de presidente de un país con esta visión así, con tanto sentido común y... La política es muy complicada. Es una cosa lo que habrías que hacer y luego lo que pasa de verdad, ya que importa a la gente. Bueno, Gregorio, te he preguntado un montón de cosas. Dentro de Inversoras.club, Gregorio tiene también una formación para toda la comunidad. Y además de eso, él tiene su propia membresía, donde me consta que comparte un contenido de altísima calidad. Háblanos un poquito de la membresía. Pues sí, he creado hace pocos meses el Club de la Independencia Financiera. Entonces, el objetivo de aquí, de este club, es unir la teoría y la práctica, dando mucho de todas, para que la gente avance lo más rápidamente posible. Y entonces, la mejor forma de aprender la teoría es con práctica, y con práctica continua. Con análisis de empresas, análisis de situaciones, respondiendo a dudas. Y entonces, después de todo este tiempo, es que llega a la conclusión de que este es el mejor servicio que se puede dar para el que quiera aprender mucho y rápido. Pues bueno, en el mundo de las inversiones se suele decir nada de todo esto es una recomendación de inversión y todas estas cosas que hay que decir, pero yo lo que sí que puedo decir es que con todo el conocimiento que ha compartido, lo que sé que sabe y cómo se le quiere en la comunidad financiera de todo el mundo, yo sí recomiendo que nos fiemos de todo lo que dice Gregorio, y te agradezco enormemente que hayas compartido tantísimo valor y que lo compartas también con nuestra gente de Inversoras.club. Muchas gracias a ti, Mapi. Gracias.